Hola amigos, ¿cómo estamos de YouTube? Esta es la segunda parte del video de Holocausto en México, segunda parte. Perdón por el primer video, no pudimos hacer la grabación completa. Tuvimos por ahí un problemita técnico, pero vamos a seguir con esto de que se llama el tema Holocausto en México, segunda parte. Para los que vieron la primera parte, ya está en YouTube, véanlo. Después vente aquí a esta segunda parte para que más o menos me entiendas de lo que estamos hablando. Les veníamos diciendo del holocausto en México que pasó hace 500 años, que fue la invasión española a México. Y que muchos hablamos de un holocausto de los judíos porque había más medios, ya había periodismo, ya había periódicos, ya era más fácil decir lo que estaba pasando en el mundo, ¿sí? Ya estaba la radio, de hecho, cuando era el holocausto de los judíos, y por eso se supo, pero el holocausto en México fue la conquista española, que llegaron, hicieron matanza de nuestros indígenas, de nuestro pueblo azteca. este Fue un holocausto por la terrible, terrible masacre que hicieron los españoles en México. Fue terrible, o sea, ¿por qué no se habla de este holocausto? Para nosotros fue un holocausto aquí en este canal, porque pues murieron familias, niños, hombres, eh, una cultura hermosa, ¿sí? Como veníamos diciendo, a nuestros edificios, lo que son nuestras pirámides, les construyeron arriba iglesias, ¿sale? Iglesias porque no nada más nos conquistaron, sino también nos metieron la susodicha religión, la religión europea, que todos ya conocemos. De ahí provienen, de ese yugo que nos meten los españoles, pues de ahí proviene la religión la más conocida. Porque acuérdense que los mayas, a quién le hacían rituales o a quienes rendían culto. Le rendían culto al dios de la lluvia, al dios de la tierra, al dios de la fertilidad, al que nos daba la tierra, el alimento, al dios del sol, al dios de la luna, que ahora ya sabemos que ese dios que rendían nuestros antepasados, porque de ahí venimos todos nosotros, los mexicanos, de los aztecas, de la Tenochtitlan, ¿verdad? Nos conquistaron. Entonces los españoles nos metieron la conquista y la religión. Por si no lo sabías, ahí te estoy diciendo, hay que leer. Yo los invito a que lean, a que veamos realmente de dónde vienen las religiones aquí en nuestro país. Los aztecas adoraban al dios del cielo, al dios de la lluvia, al dios del trueno. Eso eran los dioses que actualmente ya sabemos que es un solo dios y que es el que nos da todo. ¿Sale? Volviendo al tema holocausto en México, pues sí fue un holocausto porque lamentablemente, como veníamos diciendo, los españoles vinieron y explotaron a los mexicanos, los masacraron a nuestros indígenas, violaban a nuestras mexicanas, a nuestras indígenas. De ahí se deriva el mestizaje, precisamente. Entonces no fue algo bonito, fue un holocausto, fue algo muy terrible que tuvo que pasar nuestros antepasados, algo terrible que tuvieron que pasar. Porque el imperio español venía con un odio terrible y un empoderamiento de que ellos querían ser y conquistar, ¿no? De conquista. Entonces una conquista no es bonita. Aquí la hablamos, la decimos, en México se habla, pero no es nada bonito una conquista.
porque hay mucha muerte, familias sucumben, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Niños mueren, millones de niños murieron, millones de familias. Hubo un mestizaje cruel, a la fuerza. Hubo un mestizaje a la fuerza. Porque aparte los aztecas eran muy limpios, se bañaban 5 veces al día. Tenían ríos, tenemos ríos, tenemos lagos. El mexicano es limpio, siempre ha sido limpio el mexicano. A raíz de los europeos, que se bañaban cada semana, ¿no? Cada 3 veces a la semana, ¿no? O sea, a veces ni se bañaban, ¿no? Entonces venían todos pestilentos. Y el mexicano limpio, pulcro, entonces esa es la grandeza de México. Sintámonos orgullosos de nuestras raíces. Sí, yo siento que AMLO, nuestro presidente, sí tiene razón en pedirle que ahorita el rey de España, porque para ellos todavía tienen reyes, sí pida una disculpa al pueblo de México y más que nada a nuestras culturas que todavía existen. Actualmente México todavía tiene mucha cultura, porque todavía hay pueblos indígenas en todo México, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, ¿sí? Hay mucha cultura todavía y ahí están. Y como dicen, han estado olvidados por años y ahí están. De ahí, esos son nuestros verdaderos mexicanos somos, porque ya nacimos aquí, pero sí, entonces yo te invito a que leas, que veas, y si tienes razón, los españoles vinieron, aparte de que nos robaron oro, nos robaron plata, se llevaron oro, plata, ¿sale? Sabotearon México, pusieron arriba de nuestras pirámides, pusieron iglesias de su religión, o sea, como diciendo, rompemos tu cultura y metemos nuestras ideas, ¿no? O sea, así vino el español y vino a sabotear todo. Entonces, ahorita gracias a Dios México se ha levantado. Hay culturas todavía ahí en México, hay mucha cultura, hay muchos pueblos indígenas todavía. Tenemos que aprender de ellos. A ver, han salido adelante hasta la fecha, ahí siguen. Quiere decir que hay fortaleza en el pueblo mexicano, en su cultura. Tenemos una vasta cultura. Entonces, hay muchos, hubo muchas críticas a AMLO por decir, ay, no, es que, ¿cómo va a pedir AMLO que España nos dé, nos pida perdón o una disculpa? Sí, yo creo que sí. Si Alemania, que hizo un holocausto con los judíos, después de que terminó la guerra, mucho después, pidió perdón y dijo que eso no podría volverse a repetir y aceptó la manera de haber hecho ese holocausto tan terrible que pasó para los judíos, pues igual para los aztecas mexicanos, fue un holocausto terrible hecho por los españoles y creo yo que por dignidad, creo que el pueblo mexicano merece respeto y sí nos deben un perdón, nos deben una disculpa, porque no vinieron a cortar piña los señores, vinieron a matar, vinieron a asesinar, vinieron a llevarse nuestra cultura y nuestro oro, ¿sí? Que aquí hay mucho oro y seguimos teniendo mucho oro. Entonces, eso no nos preocupa, porque tenemos, el pueblo de México tiene mucha dignidad y sigue adelante. Entonces, esto fue la segunda parte de Holocausto en México. Segunda parte, chécalo, consíguete ahí un librito de lo que fue de historia, lo que fue la invasión española y checa de dónde viene la religión, las religiones que ellos nos dejaron aquí y el mestizaje, todo eso. Entonces, viva México, sí nos deben un gran perdón. Igual, si los alemanes tuvieron los pantalones para, para pedir perdón, pues yo no veo por qué los españoles tampoco no lo hagan, ¿no? Lo tienen que hacer.